Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase en directo sobre redes. En esta ocasión vamos a avanzar sobre las clases que hemos visto hasta ahora y vamos a realizar una configuración avanzada, un poquito más avanzada, en cuanto a Packet Traced. Recordar, Packet Traced es la herramienta de configuración o el simulador de equipos Cisco Systems, lo que nos permite realizar nuestras configuraciones previamente a la ejecución e instalación en las máquinas reales. Recordar que Cisco Systems tiene su propio sistema operativo, por lo tanto, podemos realizar operaciones como si de un propio sistema se tratase mediante Packet Traced, ¿ok? Entonces, os muestro en pantalla la representación gráfica de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a avanzar un poquito más con respecto al día anterior. En el día anterior vimos una configuración sencilla, normal, de varios equipos en una misma red. Lo que vamos a hacer hoy es configurar dos redes diferentes y ver cómo esas dos redes diferentes se pueden comunicar, ¿vale? Para empezar, voy a explicar el gráfico de red, lo voy a hacer más grande para que lo veáis, y tenéis que familiarizaros con él, porque es con lo que vamos a trabajar a partir de ahora, ¿vale? El trabajo de redes se realiza sobre gráficos de red, entonces tenéis que manejarlo, tenéis que entenderlo, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, recordad que me podéis preguntar en el campus virtual, pero esto quiero que os quede muy claro. ¿Qué tenemos en este gráfico? Básicamente tenemos, por un lado, los ordenadores, ¿vale? Identificados como un ordenador de sobremesa, tenemos un switch y tenemos dos routers, router 1 y router 2. ¿Veis gráficamente cómo se representan estos dispositivos? ¿Vale? Switch, router 1 y router 2. Bien, fijaros que todos estos equipos están conectados mediante un cable, pero esa representación del cable es diferente en cada una de las conexiones. En primer lugar, vemos que de la parte superior del equipo nace una conexión al router, ¿vale? Esa sería la conexión de consola, que lo que nos permite es configurar manualmente ese equipo. En este caso no nos va a hacer falta porque lo vamos a hacer directamente con la herramienta Packet Traced. Por lo tanto, no va a ser necesario que nosotros realicemos esa configuración, esa conexión, ¿vale? Siguiente conexión. Tenemos un cable recto, ¿veis? Cable recto, lo tenéis aquí debajo, que es cada una de las conexiones. Cable de conexión directa o cable recto, ¿vale? Que lo que hace es conectar ese ordenador con el switch. Y a su vez, el switch también se conecta con el router. ¿Vale? Lo veis claro, ¿verdad? Voy a marcaros. Tenemos conexión directa, ¿vale? Porque tenemos un dispositivo intermedio. Si os fijáis en la parte de la derecha, la conexión entre el router, el flash Ethernet del router y el flash Ethernet del equipo es con un cable de conexión cruzada o transpuesto. ¿Vale? En el curso os enseñamos cómo hacer un cable recto o cómo hacer un cable transpuesto. ¿Vale? Entonces veis aquí las diferentes posibilidades. Estamos hablando de esa configuración Fast Ethernet. Si vamos aquí al cuadro de configuración, vemos, por ejemplo, router 1, que lo han llamado GAD, que tiene una conexión directa de Ethernet 192.168.14.1. Esa va a ser la dirección IP de nuestra interface Fast Ethernet del router. Como estaréis pensando, nuestro ordenador tendrá que tener una configuración que se encuentre en la misma red, en el mismo rango de red. Como se trata de una dirección de clase C, recordad, dirección de clase C, tenemos 3 octetos para identificar a la red y el último octeto para identificar al host. Hablo de octetos, recordad, sistema binario que transformamos a sistema decimal. Por lo tanto, nuestro ordenador va a tener una dirección Ethernet
que será similar a 192.168.14 y después algo diferente a 1. No podemos poner 1 porque va a ser la misma que el router, no podemos poner 0, ¿vale? Porque es la dirección que identifica la red. Por lo tanto, podemos poner 2, 3, 4, la que queramos. Eso habrá que configurarlo después. Vamos a la fase de Ethernet de VHM, que es el siguiente router, el router 2. 192.168.16.1. Diferente red. ¿Veis que es diferente red? Como es diferente red, de momento no se van a poder configurar. Ya veremos cómo hacer para que se configuren. ¿Qué dirección pondremos en el ordenador? 192.168.16 y un número diferente a 0 y a 1. Y a 255. Obviamente 255 tampoco lo podemos usar porque es la dirección de broadcast o difusión. Bien. Siguiente paso de configuración. La interface serial, la dirección serial, que es la que va a establecer la comunicación entre los routers. Si veis, el cable es diferente y es un cable serial. ¿Veis? La conexión aquí físicamente y veis la explicación justo debajo. ¿Vale? Explicación, cable serial. Direcciones que van a tener mismo rango. Aquí sí que obligatoriamente tenemos que tener el mismo rango porque si no, no se van a poder comunicar. Y es un paso inevitable el que se comuniquen los routers mediante su interface serial. Mediante la interface serial va a ser el método que van a utilizar para derivar sus diferentes configuraciones o direcciones IP, para decirse cada uno de los routers qué direcciones fase de Ethernet tienen configuradas. Por lo tanto, si esa dirección serial no la ponemos correctamente en el mismo rango, no va a ser posible. Para ello veis 192.168.15.1 para el router 1 y 192.168.15.2 para el router 2. Visto el gráfico, con su conexión fase de Ethernet y con su conexión serial, vamos a proceder a la configuración. Vamos a ver ahora si puedo quitar esto. Tenemos abierto Packet Traced, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es empezar a construir ese gráfico nosotros mismos. Tal cual lo tenéis en el gráfico, en la representación gráfica. Vamos sacando los equipos. Tenemos dos switches, acordaros. Vamos a coger el genérico y no el vacío, sino el que está lleno. Switch 1, router. Dos routers. Router 1 y router 2. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos un switch. Vamos a coger un switch genérico y lo vamos a poner en su sitio. Y finalmente tenemos dos equipos. Podéis usar un equipo de sobremesa o podéis usar un portátil, lo que queráis. Yo, por hacerlo igual que el gráfico que hemos configurado, ¿vale? Lo vamos a poner igual. Recordad que en estas clases vamos a hacer la configuración mediante los asistentes de configuración. Poquito a poco vamos a ir aprendiendo sobre Packet Traced y sistema operativo Cisco para poder configurar manualmente. ¿Vale? Recordad que tenemos esa consola de comandos para configurar manualmente. Bien, vamos a proceder a las conexiones. Vamos al apartado de conexiones y hoy ya no vamos a utilizar el automático. Hoy lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos los conocimientos suficientes y tenemos el gráfico de red para poder hacerlo. Empezamos. Desde el equipo 1 de la izquierda al switch, un cable recto. Pinchamos en cable recto. Muy importante recordar las fases de Ethernet. Elegir la fase de Ethernet correcta. Fase de Ethernet 0,1. Bien. Siguiente paso. Desde el switch al router 1, lo mismo. Y fase Ethernet 0, importante. Luego vamos a configurar después la fase Ethernet 0. Si pinchamos la fase Ethernet 1 y configuramos la fase Ethernet 0, no nos va a funcionar, lógicamente, porque son dos puertos diferentes. Vale, vemos que en la parte de la izquierda se está estableciendo la comunicación, ya se ha establecido entre el switch y el equipo, pero no hemos configurado las IPs. Por otro lado, vemos que la configuración la conexión entre el switch y el router no se ha establecido porque no hemos configurado las IPs.
seguimos poniendo nuestros cables. A continuación, siguiente cable, cable serie, que tenemos, como lo tenemos en el gráfico. Muy importante, tenemos que coger un cable serie con reloj. ¿Por qué? Porque hemos de establecer el ratio, el rate del reloj, cross rate, para que los routers se comuniquen entre sí, si no, no lo harán. Entonces, me da igual las configuraciones que yo establezca de protocolos de enrutamiento, como en este caso el RIC que vamos a ver, si no tengo ese clock rate configurado, no va a funcionar. Por lo tanto, cogemos el reloj, router 1, importante otra vez. Ahora vamos a configurar la conexión serial, ¿vale? Siempre que configuremos o que queramos comunicar routers entre sí, tenemos que hacerlo mediante las comunicaciones seriales. Lo mismo, importante, tenemos dos comunicaciones seriales, 2.0 y 3.0. Puedo elegir la que yo quiera, pero a la hora de comunicar o de configurar esa interface, he de elegir la misma, si no, no va a funcionar. En este caso, serial 2.0. Pinchamos en el siguiente router y lo mismo, serial 2.0. Así lo tengo más claro, ¿vale? Si no me equivoco, si pongo en uno la 2 y en otro la 3, es válido, pero luego es un lío a la hora de configurar. Vale. Y finalmente, lo único que nos quedaría sería conectar el router al equipo, el router 2 al equipo 3, el PC3. Como no tenemos ningún switch en medio de esta configuración o de esta conexión, lo hago mediante un cable transpuesto. Fase Ethernet 0, me vuelvo a fijar, con fase Ethernet 0. Bien. Ya tenemos nuestros cables configurados. Los voy a borrar y los voy a poner otra vez para que veáis el mismo paso, pero rápido. Así lo hacemos dos veces. Cable recto, fase Ethernet 0, fase Ethernet 0. Cable recto, fase Ethernet 2, fase Ethernet 0. Reloj serial con serial 0 y serial 0. Y finalmente, cable traspuesto o cruzado, fase Ethernet 0, fase Ethernet 0. Perfecto. Vamos ahora a configurar nuestras direcciones. Para ello, vuelvo al gráfico, fijaros. Vamos a empezar por las seriales. El router 1 tiene una serial 192.168.15.1 y el router 2 192.168.15.2. Pues vamos a configurarlo. Lo voy a hacer con el asistente. Fase Ethernet 0, muy importante, si no, no nos va a funcionar. 192.168.15.1. Automáticamente se me pone... Perdón. Fijaros que estoy configurando la fase Ethernet. No, error. Tengo que configurar la serial. Vamos a hacerla. Ahora sí. Porque me he dado cuenta, porque fijaros que no tenía el clock rate, ¿vale? Que es el reloj. Fijaros abajo, debajo, clock rate 9600. Esto es lo que le va a enviar la información, ¿vale? Al otro router. Uno será DCE, que es con reloj, y otro sin reloj, ¿vale? DTE. Ponemos a on. Ya tenemos esa pequeña configuración realizada. En cuanto al puerto serial, vamos al router siguiente. Configuración, serial, 192.168.15.2. Y lo ponemos a on. Si no los ponemos a on, es como si estuviesen apagados, por lo tanto no funcionarán. ¿Vale? Esa configuración serial ya la tenemos. Vamos a comprobarla. Echamos con el ping, ¿no? Enviamos un paquete y en real time vemos que de router 2 a router 3 me ha funcionado correctamente. Bien, seguimos con nuestra configuración de routers. Vamos ahora a fase Ethernet o las direcciones de red de nuestra tarjeta de red. Bien, router 1, 192.168.14.1. La máscara veis que la pone automática, 255.255.255.0 porque es clase C. Y otra vez ponemos a on, ¿vale? Hay que poner a on cada una de las interfaces que utilicemos. Vamos al router siguiente. Fase Ethernet, 192.168.16.1 y ponemos a on. Perfecto.
Cerramos. Una vez hecho esto, vamos a comprobar que esas configuraciones sean correctas. Para ello, ponemos el ratón, dejamos el ratón justo encima del router y nos aparecen todas sus configuraciones. Comprobamos, router 1, fase Ethernet 00, 192, fijaros aquí, 192.18.14.1, ya tenemos un problema. Como hemos revisado, pues no hay ningún, lo podemos solucionar. 192.168, ¿vale? 14.1. Cambiamos. 192.168.14.1 en fase Ethernet 00. Comprobamos con el gráfico y está correcto. Serial 0. 192.168.14.15.1. Perfecto. 192.168.15.1. 2.0. Perfecto. Vamos al siguiente router. Fase Ethernet 00. 192.168.16.1. Perfecto. Serial 2.0. 192.168.15.2. Perfecto también. Únicamente nos faltaría realizar la configuración de los ordenadores. Vamos a ello. Ordenador 1. Configuración. Fase Ethernet. Como nuestro router tiene la 14.1, pues ahora vamos a poner la 14.2. 192.268.14.2. Fijaros que automáticamente me pone la máscara, pero no el gateway, la puerta de enlace. Lo tengo que poner yo a mano. El gateway o puerta de enlace, recordad que es la dirección IP del router al cual está conectada. Por lo tanto, 192.168.15.1. 14.1, perdón. 14.1. ¿Vale? Veis que como tenemos el gráfico a mano, a nada que pongamos algo mal, enseguida lo vamos a ver. Repasamos. Fase de Ethernet 14.2. Puerta de enlace 14.1. Perfecto. Vamos a ver si se comunica nuestro ordenador con nuestro router 1. En este caso, con el router 2. ¿Vale? El primer router de aquí. Perfecto. Vamos a la siguiente parte, que es nuestro siguiente ordenador. Vamos a fase Ethernet y le ponemos, en este caso, la 16.2. 192.168.16.2. ¿Vale? Venga. Y ahora, acordaros que tenemos que configurar nuestro gateway o puerta de enlace. 192.168.16.1, porque es la dirección IP que utiliza nuestro segundo router para establecer su comunicación. Y vamos a comprobar nuevamente que el equipo y el router se comunican. Perfecto. Bien, hasta aquí vemos que no tenemos ningún problema para comunicar cada equipo con su router, porque tenemos las mismas direcciones IP, ¿vale? Y está correctamente configurado. Bien, ¿qué pasa ahora? Que si yo quiero comunicar este equipo con este equipo, obviamente no vamos a poder comunicarlo. ¿Por qué? Porque están en diferente rango de dirección IP. ¿Cómo podemos solucionar eso? Lo podemos solucionar mediante un protocolo de enrutamiento. ¿Veis? No puedo salir de esta red de ningún modo. Un protocolo de enrutamiento que lo que va a hacer es comunicar los routers entre sí mediante su tabla de enrutamiento y, por consiguiente, lo que va a hacer es comunicarle qué redes tiene que manejar. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a los asistentes de cada router. Nos vamos al protocolo, veis que pone aquí routing y protocolo RIP. Podemos hacer un estático, pero yo os recomiendo un RIP. Bien, para establecer un RIP, lo que tenemos que hacer es comunicar a la red en general, en este caso al otro router, qué red tengo configurada, qué redes tengo configuradas en mis dos puertos del router. En este caso, en el puerto fase Ethernet y en el puerto serial. Por lo tanto, en el primer router tengo
14 y tengo 15. Pero fijaros lo que voy a poner, 192.168.14.0. No le digo la IP, le digo la red. Recordar que para establecer o saber o identificar la red, tenemos que dejar la parte de la red igual y la parte del host a 0. Como estamos en clase C, tenemos los 3 octetos primeros para la parte de la red que quedarían iguales y el último lo ponemos a 0 y añadimos. Lo mismo con la interface serial, 192.168.15. Fijaros qué pasa si yo pongo la IP. Yo pongo la IP en lugar de la red, le doy a añadir y me lo transforma. ¿Vale? Entonces, sí o sí, ¿vale? No pasa nada si hubiese puesto mal, le pongo la IP, bueno, pues él automáticamente me lo transforma. Fijaros justo debajo la configuración, router RIP, network y la red. ¿Vale? Le estamos estableciendo esa comunicación o qué es lo que le tiene que decir o que traspasar al otro router. Vamos al otro router. Vamos a RIP y lo mismo. 192.168.16.0 añadimos y obviamente la que comparten. Por eso os decía que es muy importante que compartan una red, porque si no es imposible esa comunicación. Y esa red que comparten la vamos a configurar en la interface serial. Bien, 15 y 16. Por lo tanto, si os fijáis, el router 2 tiene la red 15 y la red 16, porque la red 15 la tiene configurada en la interface serial y la red 16 en la fase Ethernet. El router 1 tiene configurada la 14 y la 15. 14 en la fase Ethernet y 15 en la serial. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Veis? Ya he podido configurar o conectar, comunicar los dos ordenadores de nuestra red. Sencillo. ¿Vale? Esto es lo avanzado que tienen estos routers. Mediante los routers de Cisco o los routers avanzados, ¿vale? No tiene por qué solo ser Cisco, pero son los que trabajamos aquí. Podemos comunicar redes de diferentes rangos. Muy importante que vayáis aprendiendo esto, sobre todo para esos ejercicios finales que yo os pido. ¿Vale? Recordad, si tenéis cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros mediante el campus virtual. ¿Vale? Probar a hacer estas configuraciones y cualquier duda que tengáis, os ponéis en contacto con nosotros o en horario de tutorías también. ¿Vale? Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Yo me despido, os espero en las siguientes clases y, como siempre, la colgaré en el campus virtual. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.